A ver, te lanzo una pregunta que, me ha dejado pensando toda la semana. ¿Y si los desafíos, las crisis, incluso los dolores más profundos de la vida no fueran un castigo, ni mala suerte, sino parte de un acuerdo que nuestra alma aceptó antes de nacer para poder evolucionar? Es una pregunta que le da la vuelta a todo, porque te saca inmediatamente del papel de víctima de las circunstancias y te coloca en un lugar de protagonista con un guión muy particular. Exacto, de eso va el análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en un conjunto de enseñanzas del maestro Fran García sobre lo que él denomina el diseño del alma. La misión es entender qué son esos supuestos contratos del alma, por qué parece que tropezamos siempre con la misma piedra y, algo que me parece fascinante, qué papel juega nuestro nombre en todo este entramado desde una perspectiva cabalística. Es un cambio de paradigma total. Abandona la idea de una vida reactiva, donde las cosas simplemente pasan, y propone un marco de propósito, de responsabilidad. La premisa es que cada experiencia, sobre todo las difíciles, es una pieza de un puzzle que nosotros mismos diseñamos con un objetivo de aprendizaje muy concreto. Vale, pues vamos a desgranar esto porque tiene mucha tela. La primera idea fundamental es rompedora. El alma no nace con el cuerpo, sino que desciende. Viene de una fuente divina que en esta tradición se llama En Sof, el infinito. Y es clave entender que en este contexto, el alma no es algo intrínsecamente humano, ni tiene género. Se describe como luz consciente individual. Imagina una chispa de luz pura que decide habitar un cuerpo para tener una experiencia terrenal, pero su esencia es mucho más. Basta que el propio cuerpo. O sea que somos mucho más de lo que vemos en el espejo. Y esta luz consciente, esta alma, tiene como diferentes capas o niveles, ¿no? Efectivamente, se mencionan 3 niveles principales, para simplificarlo. El más básico es Nefesh, que es la energía vital pura, el motor que anima el cuerpo, lo que compartimos con el resto de seres vivos. Un escalón más arriba está Ruach, que sería la conciencia moral, el mundo de las emociones, lo que nos permite discernir y sentir. Y en la cúspide está Neshama, que se describe como la conciencia divina, la parte más elevada del alma, la que permanece conectada directamente con esa fuente, con el Ensof. Nefesh, Ruach y Neshama. Energía, emoción y espíritu, por simplificarlo mucho. Exacto. Pero aquí viene el giro argumental que lo cambia todo. La idea más potente es que la mayoría de las almas no descienden completas. Solo una fracción de esa totalidad de luz encarnan el cuerpo físico. El resto de nuestra conciencia permanece, por así decirlo, en planos superiores, conectada a la fuente. Espera, eso es muy fuerte. ¿Quieres decir que solo una parte de nosotros está realmente aquí? Según esta enseñanza, sí. Y esto podría ser la explicación a esa sensación tan universal y persistente de que nos falta algo. Esa búsqueda constante, ese anhelo de encontrar una parte de uno mismo que no se recuerda pero se intuye. Es como si nuestra alma encarnada tuviera una especie de nostalgia de su totalidad, ¿sabes? De saberse mucho más grande de lo que experimenta en el día a día. Esa idea del alma incompleta resuena muchísimo. Explica ese anhelo universal. Pero si solo una parte de nosotros está aquí, ¿cómo se decide qué viene a hacer? Supongo que no es al azar. De hecho, aquí es donde entra el concepto central, los contratos de alma. Justo. Si no venimos enteros, venimos con un plan muy específico para esa parte que sí ha descendido. No llegamos a la vida como una hoja en blanco, sino con un plan de estudios prediseñado. Ese es el contrato del alma. Un acuerdo que se firma antes de encarnar. Y los ejemplos que se dan son de una concreción brutal. No hablamos de vagadades. El contrato incluiría, por ejemplo, la elección de los padres, que no serían una casualidad, sino los maestros perfectos para las lecciones que venimos a aprender. También se pactaría el tipo de heridas emocionales que vamos a experimentar, los dones y talentos que traeremos, e incluso algo tan heavy como si nuestro crecimiento se dará a través del dolor o a través de la sanación consciente. Y todo esto se engloba en un término técnico clave en esta tradición, el tikkun. Se traduce como rectificación o corrección. El tikkun es, básicamente, la asignatura pendiente. Es el área específica donde nuestra alma necesita trabajar, evolucionar y sanar en esta vida. Entiendo el concepto de tikkun, de rectificación. Pero esto plantea una pregunta difícil. ¿Significa que una persona que sufre, por ejemplo, una y otra vez en relaciones abusivas, ha elegido eso? Es una idea que puede ser muy dura de aceptar.
¿Cómo lo enfoca esta enseñanza para que no suene a que estamos culpando a la víctima? Es una pregunta crucial, y la distinción es sutil pero fundamental. No se elige el sufrimiento por masoquismo, se elige la lección. El alma, desde esa perspectiva más elevada, sabe que para aprender sobre el amor propio, por ejemplo, necesita enfrentarse a situaciones donde ese amor propio sea puesto a prueba. El contrato no dice vas a sufrir, dice vas a tener la oportunidad de aprender a poner límites y valorarte. El dolor es el síntoma de que la lección no se está aprendiendo, pero la oportunidad siempre es de crecimiento. Por eso los caminos de sanación son tan únicos. Cada ticún, cada contrato es diferente. Vale. Esa matización es clave. El contrato es sobre la lección, no sobre el sufrimiento en sí. Y eso me lleva a pensar en los patrones que se repiten. Esas relaciones de pareja que son una fotocopia del anterior. Ese mismo tipo de jefe que nos encontramos en cada trabajo. Los bloqueos con el dinero que no se van nunca. Según esta visión, no son mala suerte. Para nada. Son las luces de neón del ticún. Son las pistas que nos grita el alma para que nos demos cuenta de dónde está la lección. Si el universo te pone el mismo examen una y otra vez, es porque aún no has aprobado la asignatura. Estas experiencias repetitivas son en realidad la manifestación del contrato, la oportunidad de rectificar y hacerlo diferente esta vez. Visto así, un problema recurrente deja de ser una maldición para convertirse en una brújula. Es que visto así, un problema recurrente deja de ser una frustración y se convierte casi en una tarea, ¿no? En una pista. Y me pregunto si siguiendo esa lógica, cometer errores o desviarse también tiene otro significado. Se habla del concepto de pecado, pero dándole un giro de 180 grados. Totalmente. Se le quita toda la carga moral y religiosa a la que estamos acostumbrados. Se explica que la palabra en su origen hebreo es un término de arquería que significa no dar en el blanco, fallar el tiro. O sea que pecar en este contexto no es ser malo. Es simplemente desviarse del diseño original de tu alma, no cumplir con el contrato que firmaste, estar fuera de tu propósito. Exactamente. Y lo fascinante es cómo se aplica esto al día a día. Estar en un trabajo que odias, en una carrera que no te llena, en una relación que te consume. Eso sería pecar en este sentido técnico. No porque sea inmoral, sino porque estás viviendo fuera del lugar que tu propia alma designó para tu máximo crecimiento. Y se advierte de algo que se considera especialmente peligroso: copiar el modelo de vida de otra persona. Intentar ser como alguien a quien admiras. Sí, intentar replicar su carrera, su tipo de familia, incluso su camino espiritual. La enseñanza aquí es tajante. El diseño de esa persona no es el tuyo. Y cuando intentas imitar a alguien, no solo aspiras a su éxito, sino que, sin darte cuenta, también te cargas con su oscuridad, sus pruebas y sus lecciones pendientes. Porque estás entrando en un diseño ajeno. Vamos, que es como intentar llegar a tu casa en Madrid con el mapa del metro de Barcelona. Un desastre asegurado. Y según esto, vivir en un diseño que no es el nuestro puede tener consecuencias tangibles, bloqueos, rupturas, incluso accidentes. Porque vas en contra de la corriente energética de tu propia alma. La pregunta que se deriva de esto es directa y profunda. ¿Se está viviendo un diseño propio o se está intentando vivir la vida de otra persona? Una pregunta para reflexionar largo y tendido. Y si hablamos de diseño propio, hay un elemento que en esta enseñanza se considera la herramienta clave: el nombre. Nuestro primer nombre. Se describe como mucho más que una etiqueta. Es un código vibracional. Un código que contiene nuestra identidad, nuestro mérito y nuestra protección. Y este código del nombre es la herramienta principal que tiene esa fracción del alma que ha descendido. Es su firma energética en este plano. Por eso, alterarlo es tan significativo. Es como si le bajaras la potencia a la única herramienta que trajiste para hacer el trabajo. Y aquí es donde se pone la cosa peliaguda, porque se habla de algo que hacemos todos: los diminutivos y los apodos. La visión al respecto es contundente. Sí, se consideran un bloqueo. Se llega a usar la palabra maldición, pero no en un sentido supersticioso de magia negra, sino en su significado original de maldecir, de acortar la manifestación plena de la bendición que contiene el nombre original. La analogía que se usa es muy gráfica. Un diminutivo crea un círculo cerrado en tu energía. Un círculo cerrado. ¿Qué significa eso? Describe la experiencia de alguien que siempre se esfuerza, que trabaja duro, que lo intenta, pero nunca alcanza del todo su objetivo. Es como si hubiera un techo de cristal invisible.
La energía se pone en movimiento, pero no llega a completarse. Se queda girando en ese círculo. Pero, a ver, esto es una idea fuerte. Mucha gente diría que un apodo es una muestra de cariño, de cercanía. ¿Se distingue entre un apodo puesto con afecto y uno que no lo es? ¿O el efecto vibracional es el mismo, independientemente de la intención? Es una objeción lógica, pero desde esta perspectiva, la vibración del sonido es una ley energética, como la gravedad. No depende de la intención. Aunque te llamen Pepe, con todo el amor del mundo, la energía que se está activando no es la de José. Se pone el ejemplo de una persona con un nombre de gran potencial a la que siempre han llamado con un apodo. Esa persona trabaja, se esfuerza, ayuda a los demás, pero la bendición completa se le escapa. O, lo que es peor, la energía que genera acaba beneficiando a otros, porque el código que usa en su día a día no es el de su diseño original. Es como intentar abrir la puerta de tu abundancia con la llave del vecino. Es una idea muy provocadora. Y junto al nombre aparece otro concepto que me ha volado la cabeza, el pan de la vergüenza. Este es un concepto central para entender el flujo de la abundancia. Se define como recibir luz, que puede ser ayuda, dinero, una oportunidad, información, un favor, sin haber hecho el mérito para ello. O, y esto es crucial, sin compartirla. Es recibir sin que la energía fluya a través de ti. Ostras, el pan de la vergüenza. Eso explica perfectamente esa incomodidad que siente uno cuando alguien le hace un cumplido, y la primera reacción es negarlo o quitarle importancia. No, no es para tanto. No es humildad, es culpa inconsciente. Es un concepto potentísimo. Exacto. Esa es la consecuencia principal. Genera una culpa inconsciente que lleva al bloqueo y al autosabotaje. La persona empieza a sentir que no se lo merece. El alma, en un nivel profundo, siente una vergüenza espiritual por recibir sin dar o sin haberse esforzado, y como mecanismo de defensa, se cierra. Deja de estar receptiva. Por eso a tanta gente le cuesta recibir ayuda, elogios o regalos. Hay una parte de ellos que, en el fondo, siente que no los merece, y los rechaza para evitar esa vergüenza. Entonces, con todo esto sobre la mesa, que es denso, ¿qué se puede hacer? Porque no se trata de quedarse en la teoría. Se proponen algunos pasos de reflexión muy prácticos. Sí, son ejercicios de autoconsciencia, no rituales complejos. El primero es muy directo: observar el propio nombre. La propuesta es escribir tu primer nombre tal y como figura en tu documento de identidad. Mirarlo. Y reflexionar sobre qué sientes cuando te llaman por ese nombre completo. La pregunta es, ¿te hace sentir más fuerte o más pequeño? ¿Resuena con poder o te genera incomodidad? Es un termómetro muy interesante. El segundo paso tiene que ver con esos patrones de los que hablábamos, con el tikún. Exacto. Revisar los patrones repetitivos. La sugerencia es coger papel y boli y anotar, sin juicio, qué situaciones se repiten una y otra vez en áreas como el amor, el trabajo o el dinero. Pero el cambio de enfoque es lo importante. En lugar de verlo como mala suerte, la propuesta es preguntarse, si esto fuera parte del contrato de mi alma, ¿qué lección estaría intentando enseñarme esta experiencia? Es pasar de la queja a la investigación de uno mismo. Y el tercer paso se enfoca en esa energía del dar y recibir, para no caer en el pan de la vergüenza. Correcto. Es cuidar cómo se recibe y cómo se da. La instrucción es que cada vez que se reciba una ayuda, un favor, una oportunidad, no quedarse solo en el gracias. Hay que pensar activamente, ¿cómo puedo mover esta bendición? ¿Cómo puedo compartirla, transformarla en un servicio para otra persona, pasarla adelante? Esa acción consciente, según esta enseñanza, te saca de ese ciclo de culpa y abre tu vasija, tu capacidad para recibir más. Recapitulando entonces, hemos explorado una visión de la vida no como una serie de accidentes, sino como un diseño consciente del alma. Hemos entendido los patrones repetitivos no como un castigo, sino como las lecciones pactadas en nuestro tikún, y hemos profundizado en el poder del nombre como nuestro código vibracional, y en la importancia de mantener un flujo sano de dar y recibir. Y como cierre, se nos deja una invitación a una reflexión muy íntima. La propuesta es tomarse unos minutos en silencio, sin distracciones, y preguntarle directamente al alma. ¿La vida que estoy viviendo se parece a la que firmamos antes de nacer? Es una pregunta que, hecha desde la honestidad más brutal, puede traer respuestas muy reveladoras. Un cara a cara con nuestro propio contrato. El recordatorio final de todo este material es que
El objetivo no es copiar el diseño de nadie, por muy brillante que parezca. Se trata de descubrir y, sobre todo, honrar el diseño único, irrepetible y perfecto de nuestra propia alma. Con esa reflexión, finalizamos este análisis. Gracias por la escucha.